exulta tenebra, per nomen luminis, no habes locum hic, spiritus impuros. Retrocede por el nombre de la luz. No tienes lugar aquí, espíritu impuro. Vuelve a la nada y no regreses nunca, que la luz avance y lo venza todo. Soy Dan, Meru, Ambolet, Amsur en, Kaivernon. Soy Dan, ella es mía. En nombre del Cordero te ordeno, dime tu nombre. Matzer-Oth Ibenol Rakmut. Soy la gallina negra. Soy el que está en dos lugares a la vez. Soy Legión. En este episodio, te leeré las cartas y correos electrónicos de 3 personas desafortunadas que tuvieron que enfrentarse a demonios por medio de una de las prácticas más oscuras y antiguas de la humanidad, el ritual mayor de exorcismo. Prepárate. Estas experiencias reales son extremadamente aterradoras. Este capítulo no es recomendable para personas impresionables. Si aún así deseas continuar, apaga las luces, sube el volumen y disfruta de este episodio siniestro. Una carta. San Miguel de Cruces, San Dimas, Durango, México, 15 de noviembre de 1960. Escribo esta carta porque ya no puedo más. No sé si alguien llega a leerla cuando yo ya no esté, pero necesito dejar por escrito lo que pasó con mi esposa Laura y lo que hice yo. Usted no conoció a Laura. Le diré que era una mujer tranquila, de carácter fuerte, pero justa. Cocinaba para todo el barrio cuando había fiesta. Cuidaba a los hijos de las vecinas. Nunca fue de pleitos, ni de hablar mal de nadie. Por eso, lo que empezó a pasar nos tomó tan desprevenidos. Al principio fueron cosas pequeñas, cambios de humor. De pronto, en la tarde, cuando regresaba de la tienda, la encontraba con los ojos rojos, respirando rápido, como molesta, y si le preguntaba qué tenía, me contestaba feo, con palabras que no solía usar. Después, como si se diera cuenta, se disculpaba y me pedía que la abrazara. Decía que no sabía por qué se ponía así, que sentía coraje pegado en el pecho. Un par de veces la vi despertarse en la madrugada gritando. Al principio pensé que eran pesadillas. Se sentaba en la cama agarrándose la cabeza y gritando mi nombre, o el nombre de su mamá que ya estaba muerta. Le costaba trabajo volver en sí. Yo la abrazaba, le daba agua, le encendía la veladora del Sagrado Corazón y ella se calmaba, pero nunca me contaba bien qué estaba soñando. Solo decía: Estaba aquí, parado junto a la cama. A los pocos meses, los gritos se hicieron más frecuentes. Empezó a arrancarse el cabello cuando se desesperaba. Yo encontraba mechones en la almohada, en el lavabo, en la mesa. Le reclamé una vez. Le dije que no hiciera eso porque iba a enfermarse. Me contestó que prefería quedarse calva a seguir sintiendo eso en la cabeza. Me dijo que era como si alguien le soplara pensamientos malos al oído todo el día. Fuimos con el médico del pueblo. Le dio pastillas para los nervios y nos dijo que era estrés y mala alimentación.
Laura tomó las pastillas algunos días, pero luego las escupía y me decía que no le servían, que la hacían sentir más pesada, como si la quisieran dormir para que no se diera cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Pero luego empezaron las cosas raras de verdad. Se levantaba todas las madrugadas, siempre a la misma hora, a las 3:30 de la mañana. Yo me despertaba porque sentía el movimiento en la cama y ya no la veía. Al principio pensé que se había levantado para ir al baño. Después me di cuenta de que siempre estaba en la misma esquina del cuarto, la que da hacia la calle. Se quedaba parada de cara a la pared, pegada al rincón. No se movía casi nada. Lo único que hacía era murmurar muy bajito, en un idioma que yo no conocía. No era latín, tampoco náhuatl. Eran sonidos cortados, como cuando a alguien se le atora la garganta, pero con cierto ritmo. La primera vez que me acerqué a ver qué hacía, me espanté de verdad. Tenía las manos contra la pared y con las uñas iba rasgando el yeso. Muy lento. La uña raspaba, se quebraba un poquito y seguía raspando. Había polvo blanco en el piso y manchas de sangre en la pared y en la yema de sus dedos. La llamé por su nombre varias veces y no volteó. Solo seguía susurrando y arañando. Cuando la agarré por los hombros para separarla de la pared, se volteó de golpe, como si hubiera escuchado algo detrás de mí. No a mí, pero sus ojos no me estaban viendo. Eran como de una persona que está caminando dormida. La llevé de regreso a la cama, pero al amanecer, cuando vio la pared, se asustó. Juró que no recordaba nada. Lloró toda la mañana diciéndome que algo la sacaba de la cama y que ella no quería. Pedí permiso en la tienda para faltar unos días y quedarme con ella, pero ni así pude evitar que lo hiciera. Aunque yo la abrazara, a eso de las 3 de la mañana se levantaba con una fuerza que no era normal. Yo me despertaba siempre, un segundo tarde, cuando ya se estaba parando. Terminaba en la esquina, rasgando la pared otra vez. Con el tiempo las uñas se le fueron cayendo. Al principio se le levantaban, se le quebraban en pedazos, y al final, algunos dedos se quedaron sin uña. Las puntas estaban rojas, hinchadas, a veces negras. Yo le pedía que me dejara vendarle las manos, pero ella prefería esconderlas. Solo las usaba para seguir arañando. Cuando la pared ya estaba llena de marcas, empezaron a aparecer dibujos que ella misma hacía sin darse cuenta. Eran símbolos raros, estrellas, cruces con líneas dobles, círculos atravesados. Más tarde, el padre Domingo me dijo que uno de esos dibujos se parecía a un pentagrama. Yo ni siquiera sé lo que es eso. A mí solo me parecían rayones, pero se sentían pesados, como si la habitación se hubiera vuelto más chica. Su cuerpo también empezó a cambiar. Bajó mucho de peso. La ropa se le veía colgando. La piel de los brazos se le pegó al hueso. Los labios se le cuartearon. A veces se abrían, sangraban y se formaban como costras oscuras. Tenía los ojos hundidos, sin brillo. Y sin embargo, había momentos en los que una mirada rápida bastaba para ver que algo estaba despierto dentro de ella. Incluso cuando Laura parecía agotada. Era una mirada distinta, fija, como si estuviera esperando que yo me quedara solo para hablarme. Fui con una curandera del pueblo vecino. Me dio hierbas para poner bajo la almohada y agua de ruda para que Laura la tomara. Durante 2 noches,
pareció estar más tranquila, pero a la tercera se despertó vomitando. Yo pensé que era por el agua, pero lo que salió no fue solo bilis. Esa noche no se me va a olvidar nunca. Ella estaba en la cama, doblada hacia adelante, agarrándose el estómago. Respiraba a golpes, como si no pudiera llenar los pulmones. Le llevé una cubeta. Empezó a vomitar algo espeso, oscuro, mezclado con saliva. Se escuchaba cómo le rasgaba la garganta. De pronto dio un grito, pero no fue un grito normal. Fue como un sonido ahogado y abrió la boca más de lo que yo creía posible. Entre la baba y la sangre salió un pájaro negro. Lo juro, era del tamaño de una torcaza pequeña, pero las plumas estaban pegadas por la sangre. Cayó en la cubeta, se revolcó, chilló. Sus alas se movían, trataba de pararse. No estaba muerto. Laura lo miró un segundo con los ojos muy abiertos y luego se desvaneció sobre la cama. Yo me quedé helado. No supe qué hacer. El animal pataleaba en la cubeta y yo escuchaba cómo golpeaba el metal. Al final, lo tapé con un trapo y lo saqué al patio. Lo dejé ahí. Todavía se movía. Cuando regresé, Laura seguía inconsciente, con la boca sucia de sangre y baba. Le limpié la cara como pude y no pude dormir. Al día siguiente, fui con el padre Domingo. Le conté lo del pájaro, lo de las madrugadas, lo de los símbolos en la pared. No me creyó al principio. Me dijo que seguro estaba exagerando, que tal vez Laura había tragado algo y que el pájaro era una alucinación. Pero cuando le insistí y le hablé de la mirada de mi mujer, que ya no se parecía a la de alguien enfermo, sino a la de alguien que me odiaba, entonces se quedó callado. Me preguntó si Laura había jugado a la ouija, si había ido con espiritistas o brujos. Le dije que no. No le dije la verdad completa. Yo sí había ido con alguien así, tiempo atrás. Un hombre de la capital, recomendado por un compadre. Según esto, ayudaba a que el negocio prosperara. Fui solo, sin decirle a Laura. El hombre me habló de trabajos, de ofrendas, de intercambios. En ese momento yo solo pensé en el dinero. La tienda iba mal. Yo había empezado a tomar por las noches y a fijarme en muchachas más jóvenes que compraban en el mercado. El hombre me dijo que no podía tener ambas cosas, dinero y mujeres. Para eso, había que hacer un trato espiritual. No me explicó bien qué significaba. Yo solo acepté que hiciera una oración rara en mi nombre y dejé dinero en el altar que tenía lleno de velas negras y figuras de animales. Cuando regresé a la casa, me sentí sucio. No volví a mencionar ese asunto. Pero en los meses siguientes, la tienda empezó a ir mejor. Llegaban más clientes. Vendíamos todo. Y yo conocí a una muchacha de Toluca con la que, lo confieso, sí tuve algo. Fue un desliz que nunca le confesé a Laura. Pensé que todo esto se había quedado en el pasado y que no tenía relación con lo que le estaba pasando a mi esposa. Con el padre Domingo, solo dije que alguna vez había ido con una persona que me hiciera una limpia, pero que fue hace años y que no creía que tuviera importancia. Él me miró serio y me dijo que cuando se juega con cosas que uno no entiende, nada se queda en el pasado. Me pidió que lo llevara a la casa esa misma tarde. Cuando entró al cuarto y vio la pared, la cubeta oxidada en el patio
y a Laura acostada con la mirada perdida. Se santiguó. No hubo más dudas. Me dijo que no le contara a nadie, que no hiciera escándalo. Hablaría con el obispo, pero por lo que veía, no podíamos esperar. Me dijo que esa misma noche regresaría con todo lo necesario. A las 9, llegó con una maleta vieja. Traía un crucifijo grande, un recipiente con agua bendita, un misal y una estola morada. Me pidió que cerrara puertas y ventanas. Apagué las luces y dejamos solo la del buró, junto a la cama. Me ordenó que pasara lo que pasara, yo no dejara de rezar el rosario, que no respondiera si Laura me hablaba con otra voz, que no me acercara a ella sin que él lo indicara. No se espante, no grite, no corra, me dijo. Si usted se quiebra, nos gana. Yo sentía el corazón en la garganta. Me arrodillé junto a la cabecera, con el rosario entre las manos. Laura estaba acostada boca arriba. Llevaba la misma bata que la curandera había manchado con sahumerio. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. El padre empezó a rezar en latín. Spiritus impurus, reverte ad nihil, impetere lux, et vincat omnia. Yo reconocía algunas palabras porque las escuchaba en misa, pero esa noche sonaban distintas. La voz del padre era firme, sin titubeos. Al principio Laura no reaccionó. Seguía viendo el techo, inmóvil. Después de unos minutos empezó a mover los dedos de los pies, luego las manos. Yo escuchaba cómo sus huesos tronaban, como cuando uno se estira después de estar mucho tiempo sentado. De pronto soltó una carcajada. No era la risa de mi esposa. Era más grave, como si saliera de un pecho más grande. El padre siguió rezando, sin voltear a verla. Yo empecé el rosario como me había indicado. Padre nuestro, Ave María, la gloria. Pero me temblaban los labios. La risa de Laura se cortó de golpe y se convirtió en un gruñido. Su cuerpo empezó a arquearse sobre el colchón. No era un movimiento normal. La espalda se le levantó, la cabeza se le echó hacia atrás, los brazos se le torcieron. Se escuchaban crujidos en las articulaciones, como si algo las forzara desde adentro. De pronto, un hombro se le salió del lugar. Lo vi claramente. La forma del hueso saltó hacia adelante bajo la piel. Ella soltó un grito agudo que se mezcló con la oración del padre. Exulta tenebra, per nomen luminis. Él tomó el agua bendita y la salpicó sobre el pecho y la cara de Laura. Al tocarle la piel, salía vapor. No era humo ni mera imaginación. Yo lo vi. Pequeñas nubes que desaparecían en el aire. En los lugares donde caían las gotas, se le enrojecía la piel, como quemada. Ella se retorcía más, escupía, sacaba espuma por la boca. En un momento, la voz cambió por completo. Dejó de sonar como la de mi mujer. Se volvió gruesa, áspera, con un acento raro. Dijo palabras que no entendí, pero luego empezó a hablar en español clarito, casi burlón. Se dirigía al padre y a mí alternando. Al padre le decía que estaba viejo, que su fe era poca, que no sabía con quién se estaba metiendo. A mí me llamaba por mi nombre completo, incluso con los apellidos que casi nadie usaba. Ya hicimos un trato, Santiago, dijo esa voz desde la boca de mi esposa. No te hagas el tonto.
Nosotros cumplimos primero. Yo seguí rezando, pero me costaba trabajo concentrarme. El padre levantó el crucifijo y lo acercó a la frente de Laura. Ella apretó los ojos y empezó a reír otra vez. Pero ahora, la risa venía mezclada con quejidos de dolor. El crucifijo le marcó la piel como si fuera hierro caliente. ¡Renuncia!, gritaba el padre. ¡Renuncia en el nombre de Cristo! Laura, o lo que estaba en ella, se volteó hacia mí. El cuello le crujió al moverse, pero no pareció dolerle. Me miró fijo. En sus ojos no había rastro de mi esposa. Eran oscuros, pero no por el color, sino por la forma en que la pupila se extendía casi hasta cubrirlo todo. Tú eres el culpable, Santiago, dijo muy claro. Ya no se reía. Su tono era frío. Tú entregaste su alma a cambio de riquezas y de mujeres más jóvenes de ellas. ¿Ya se te olvidó? Nosotros no olvidamos. Ahora, ella es nuestra. Sentí que se me iba el aire. No podía negar lo que había hecho en la capital. Las palabras del brujo volvieron a mi mente. Recordé haber dicho que sí, que aceptaba lo que fuera con tal de que la suerte cambiara. En ese momento pensé que solo eran palabras, que Dios entendería. Ahora, escuchando esa voz acusándome, me di cuenta de que tal vez, sin saberlo, había puesto a mi mujer en medio de algo que no comprendía. Quise decir que no, que era mentira, pero el padre Domingo me gritó que no hablara, que siguiera rezando. Me obligué a hacerlo. Las cuentas del rosario estaban resbalosas porque mis manos sudaban. Me temblaba el cuerpo entero. El ritual siguió. El padre le ordenaba al espíritu que dijera su nombre. Lo llamaba espíritu inmundo, enemigo, mentiroso. Laura respondía con insultos. A veces se quedaba en silencio y solo lo miraba con una sonrisa torcida. Otras veces se doblaba hacia adelante como si fuera a vomitar, pero no salía nada. El padre me pidió que acercara una cubeta por si volvía a expulsar algo. La llevé al pie de la cama. Cuando me incliné, ella me habló al oído, muy bajito, con la misma voz gruesa. Te vamos a dejar vivir, Santiago, para que veas lo que hiciste. Sentí frío en la nuca. Seguí rezando. El padre empezó otra parte de la oración, más larga. La repitió varias veces. De pronto Laura se quedó rígida. Todo su cuerpo se tensó. Vi cómo los músculos del cuello se marcaban. Ella echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca. Soltó un grito que parecía no terminar nunca. El padre le lanzó más agua bendita. Yo escuchaba el salpicar y los rezos mezclados con el grito. Entonces pasó lo que todavía repito en sueños. La cabeza empezó a doblarse hacia un lado, pero no como cuando uno se estira. Se fue doblando más y más, en un ángulo que no es natural. Las vértebras se marcaron bajo la piel, como cuentas. Se oía un crujir seco, uno tras otro, como ramas quebrándose. Yo quise pararme, quise sostenerla, pero el padre me agarró del brazo y me detuvo. No se acerque, me dijo. Tenía la voz tensa, pero no soltó el crucifijo. Laura seguía doblándose. Los músculos del cuello parecían tratar de resistir. Se tensaban, temblaban, pero algo los vencía. Yo veía cómo se le iban formando arrugas extrañas, líneas que nunca había tenido. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no miraban a ningún lado. De pronto,
En medio de todo ese ruido de huesos, se escuchó un trueno más fuerte, un chasquido final. La cabeza quedó colgando en un ángulo imposible. La boca se le cerró y el grito se cortó de golpe. El cuerpo se relajó. Los brazos cayeron a los lados. Los dedos, que estaban crispados, se soltaron. La habitación se quedó en silencio, excepto por mi respiración agitada y los rezos entrecortados del padre, que ya no seguía el texto, solo repetía: Señor, ten piedad. Nos quedamos así unos segundos. A mí me parecieron horas. El padre se acercó con cuidado. Le puso 2 dedos en el cuello, como hacen los doctores. Cerró los ojos. Supongo que rezó algo en su mente, porque tardó. Luego me miró y negó con la cabeza. Ya se fue, dijo simplemente. Yo me caí de rodillas. No lloré en ese momento. Estaba vacío. Solo sentí un peso en el pecho y un zumbido en los oídos. Me quedé viendo el cuerpo de Laura, con el cuello torcido, la bata pegada al cuerpo por el sudor y el agua, la boca entreabierta. El padre cubrió su cuerpo con una sábana. Me dijo que hablaríamos con el médico y que diríamos que fue una convulsión, un ataque fulminante, algo así. Que nadie debía saber lo que habíamos hecho esa noche. No entendería. Repitió varias veces. Y a usted lo juzgarían. Yo asentí sin discutir. Él recogió sus cosas, limpió lo más que pudo las huellas de agua del suelo y borró algunos de los símbolos que Laura había marcado en la pared. Antes de irse, se volteó hacia mí. Haga una buena confesión, Santiago. Todo. No se guarde nada. Solo así va a tener alguna paz. No he podido hacerlo. Cuando entro al confesionario, la garganta se me cierra. Puedo decir que fui infiel, que tuve tratos con un brujo, pero no puedo pronunciar las palabras exactas del trato ni describir lo que vi aquella noche. Por eso escribo esta carta. Después del entierro, el pueblo siguió con su vida. Dicen que Laura estaba muy enferma, que el corazón no le aguantó. Algunas mujeres comentan que algo le hicieron, pero nadie pregunta directamente. Yo sigo atendiendo la tienda. El dinero sigue entrando como antes, a veces más. Hay días en que quisiera que todo se viniera abajo, pero no pasa, y eso me asusta. Las noches son pesadas. A las 3 de la mañana me despierto solo. Ya no hay nadie en la esquina de la habitación, pero las marcas siguen en la pared. He intentado rasparlas, repintar, pero siempre aparecen de nuevo. A veces escucho pasos en el techo o una risa ahogada que no sé de dónde viene. Hay días en que siento que Laura está allí, no como un espíritu, sino como un recuerdo. He visto pájaros negros rondando la casa. Escribo esto con la esperanza de que alguien, algún día, entienda mejor que yo lo que pasó. Sé que la voz que habló aquella noche no mentía del todo. Yo deseé cosas que no debía desear. Acepté un trato sin pensar en las consecuencias. Todo lo que vino después cayó sobre Laura. No sé si Dios me pueda perdonar. El Padre Domingo dice que la misericordia es infinita si hay arrepentimiento. Yo estoy arrepentido, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver el cuello de mi esposa doblándose. Escucho el crujido y la voz que me dice: Tú eres el culpable.
No sé si eso se borre con rezos. Si alguna vez alguien lee esta carta, solo le pido que no haga tratos con nadie que prometa cosas fáciles. El precio no lo pagas tú. Lo pagan los que te quieren. Yo lo comprobé. Solo soy un hombre que vio morir a su esposa en su cama, frente a un crucifijo, mientras una voz que no era la de ella me recordaba el peor pecado de mi vida. Me llamo Santiago Hernández. Fui esposo de Laura, y aunque la tierra ya haya cerrado sobre ella, sigo escuchando, en las madrugadas, la misma frase que salió de su boca aquella noche. Ahora, ella es nuestra. Sin lengua. Fepo, he pensado mucho si debía responder a tu insistencia por hacer una llamada. He leído tus últimos correos. He sentido tu interés real por entender lo que me ocurrió. Pero no puedo ni quiero hacerlo por teléfono. Escribirte es lo único que puedo hacer. Lo que voy a contarte completa todo lo que te he insinuado en mensajes anteriores. Tú sabes que no escribo por atención. Escribo porque llevo 2 décadas cargando con algo que no debería existir y porque ya no puedo seguir escondiéndolo. De hecho, esta es la última vez que hablaré de esto con nadie. Como ya sabes, mi nombre es Rafael Canché. Soy un arqueólogo egresado de la ENA y en el año 2005 formé parte de un proyecto de prospección en el sur de Campeche. Localizamos una elevación enterrada bajo la selva, una de esas lomitas que los pobladores esconden. La abrimos con cuidado y resultó ser un conjunto: basamento, escalinata comida por raíces y un cuarto hundido con techo en falso arco. Nada nuevo, hasta que bajamos. El interior del cuarto era estrecho, apenas de 3 metros por lado. Las paredes mostraban capas de estuco, pigmentos rojizos y negros sobre la roca. En las esquinas, restos de ofrendas, fragmentos de cerámica, conchas, huesos humanos, todo cubierto por una pátina de cal. En el techo, el falso arco se mantenía milagrosamente intacto. En la pared del fondo había manchas. Eran salpicaduras antiguas, secas, que el análisis posterior marcó como sangre humana. En el centro se distinguían marcas circulares talladas a mano. Al centro, semiempotrada, una enorme piedra tallada. Era un altar, un bloque con el rostro de algo que jamás había visto. Ese rostro no era de persona ni animal. El hocico se curvaba hacia abajo, los pómulos salían como ganchos y los ojos eran cavidades que, te juro, parecían húmedas aún. Los glifos alrededor no mencionaban gobernantes ni fechas. Decían, según la traducción literal que hice con un colega lingüista: aquí come el que camina sin lengua. Mientras fotografiamos e inventariamos, noté una piedra entre los restos. No sé por qué, pero me llamó la atención. Estaba medio enterrada, con una superficie pulida por un lado, casi como vidrio antiguo, y el otro, grabado con una precisión que parecía imposible. Un círculo con 9 puntos equidistantes alrededor de una cavidad central. La orilla era un filo perfecto de obsidiana. La roca no correspondía al tipo calizo del sitio. Tenía una textura densa, casi metálica. Las orillas, con ese filo imposible, considerando la antigüedad, y una temperatura más baja que el resto del cuarto. A contraluz, se distinguían vetas que parecían moverse bajo la superficie, como
como filamentos orgánicos atrapados dentro. No brillaba, pero daba la sensación de absorber la luz. Me incliné para observarla y sentí un cambio en el ambiente y en mí. La lámpara parpadeó, el silencio cayó sobre el sitio y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un tirón en el estómago, una presión en el pecho, un impulso, una idea que se repetía en mi cabeza. Tómala. No pude resistirlo y simplemente lo hice. La piedra era fría al punto de doler. Cuando estuvo en mis manos, una sensación metálica me llenó la boca. Era como si una corriente débil recorriera mis nervios. Guardé la piedra en un bolso de mi chaleco. Cuando ya no estaba en contacto con mi piel, sentí un alivio inmediato. Volví a Mérida, donde vivía con mi esposa, mi hija Lucía de 14 años y un French Poodle de 12, llamado Copito. Al llegar a casa, escondí la piedra. No quería compartirla. Me provocaba una mezcla de repulsión y atracción, como si necesitara tenerla cerca, pero fuera incapaz de mirarla. La envolví en un trapo y la guardé dentro de un cajón. Era mía y no quería que nadie la tocara. Una semana después, Lucía la encontró. No sé cómo. Nunca nos dijo qué fue lo que pasó. Desde esa noche, empezó a caminar dormida. Al principio pensamos que era algo normal, quizá un cambio hormonal o estrés. Se quedaba frente a las puertas, inmóvil, con los ojos abiertos, murmurando palabras que no entendíamos. Pero con los días empeoró. Una noche nos despertó Copito, ladrando suave, como un gemido. Estaba notoriamente asustado. Al seguirlo, escuchamos a Lucía en la cocina. Cuando llegamos, estaba frente al refrigerador, con las manos manchadas de sangre, comiendo hígado crudo que había sacado del plato de carne para la cena del día siguiente. Masticaba lento, sin expresión, y cuando le hablamos, solo giró la cabeza. Aún con los ojos vidriosos, sentí cómo clavó su mirada en mí. Dejó de masticar, sonrió y pronunció con una voz ronca: Aquí come el que camina sin lengua. Cuando escuché a Lucía pronunciar esas palabras, sentí que el estómago se me hundía. Reconocí la frase de inmediato. Era la inscripción del altar. Mi esposa no entendió. Pensó que deliraba, pero yo supe lo que significaba. No dije nada. No podía confesar que me había robado una pieza arqueológica. Fingí calma, como si no comprendiera, pero por dentro el miedo me consumía. Llevamos a Lucía al médico. Le hicieron análisis, revisiones, tomografías. Todo salió normal. Dijeron que era estrés o cansancio, que en los adolescentes eso es algo común. Pero yo sabía que no era así. Llegó una de las peores noches. Escuchamos a Copito chillar. No fue un ladrido normal. Fue un alarido ahogado. Un chillido de desesperación que aumentaba y bajaba de intensidad. Era como si lo estuvieran quemando vivo. Se escuchaban golpes, como si se revolcara contra el suelo. Las uñas rasgando la madera, el jadeo mezclado con un llanto ahogado. Mi cuerpo reaccionó antes que la mente. Era la voz de un ser querido que no entiende por qué le hacen daño. Me levanté corriendo. Seguí el ruido. Mi esposa despertó detrás de mí, confundida y temblando. Los chillidos provenían de la habitación de Lucía. La puerta estaba cerrada. En mi desesperación por entrar, rompí el seguro. La escena me heló el cuerpo.
Copito se revolcaba en el suelo, cubierto de sangre, con el abdomen abierto y la quijada colgando. Lucía, de rodillas junto a él, masticaba su lengua. Tenía la cara y el cuello manchados de rojo, los ojos en blanco, y un hilo de saliva mezclado con sangre le caía por la barbilla. Mi esposa gritó detrás de mí, pero yo no podía moverme. Lucía dejó caer el pedazo de carne y me sonrió. Entonces, su cuerpo se arqueó, convulsionó y cayó rígida al suelo. Su cuerpo quedó duro unos segundos antes de empezar a temblar. Le tomé la cara. Intenté hacerla reaccionar, pero sus ojos seguían en blanco. No me reconocía. No reconocía nada. Mi esposa entró en pánico. Gritaba que llamara a una ambulancia, que Lucía había perdido la cabeza. Yo solo sabía que aquello no era locura, ni enfermedad. Era otra cosa, y yo era el culpable. Esa misma madrugada, limpié lo que pude. Envolví el cuerpo de Copito en una bolsa negra y lo enterré en el patio mientras aún estaba oscuro. La piedra estaba nuevamente en el cajón, intacta. Lucía despertó horas después, desorientada. Decía que no recordaba nada. Se sentía cansada, con un dolor fuerte en las encías. La llevamos de nuevo al hospital. Le hicieron más estudios. Todo seguía normal. El problema no era su cuerpo. Las noches siguientes fueron peores. Murmuraba cosas en un idioma que no reconocía. A veces eran sonidos cortos, otras veces eran frases completas. Pasaba horas golpeando la pared con la cabeza. Se abría la piel sin sentir dolor. Una noche, la encontré lamiendo la piedra, como si fuera un objeto sexual. Ahí supe que ya no podía seguir mintiendo. Tomé la piedra y fui a la iglesia de mi colonia. Pedí hablar con el sacerdote. Necesitaba una respuesta, una explicación. Le conté todo. No omití nada. Desde el hallazgo, la inscripción, el robo, el comportamiento de Lucía, la muerte de Copito. El sacerdote no me juzgó. Se quedó en silencio mucho tiempo. Luego me dijo algo que hasta hoy me llena de odio. Me dijo que Lucía no estaba poseída por un demonio, que aquello no era algo cristiano, que no había mal en el sentido que la iglesia entiende. Estaba habitada por una deidad antigua, una de las que existían antes de la evangelización, una de las que exige ofrendas reales, físicas, carne, sangre. Me dijo que desde el Vaticano había órdenes específicas, no realizar más exorcismos, que eran asuntos que la iglesia ya no podía ni quería tocar. Básicamente me dijo que no la iban a ayudar. Salí de ahí sin fe. Hablé con compañeros arqueólogos. No lo hice como un colega, lo hice como un padre desesperado. Uno de ellos me dijo que tal vez alguien local sabría qué hacer, alguien que aún practicara los rituales antiguos. Me habló de un brujo maya, un hombre mayor que vivía internado en la selva de Campeche, cerca, demasiado cerca, de donde yo había hurtado la piedra. No sé cómo convencí a mi mujer de dejarme partir con Lucía en ese estado, pero si no hubiese tenido su consentimiento, igual me lo hubiera llevado. Conseguimos llegar hasta el sitio en el que se encontraba el brujo, después de 2 días. Lucía iba completamente ida. Apenas reaccionaba a estímulos. El brujo nos observó en silencio durante varios minutos. No preguntó nada. Tocó la piedra y la reconoció de inmediato.
Dijo que yo había cometido una falta grave, que esa piedra no era una simple herramienta, era la boca de una deidad antigua, que había sido colocada ahí para alimentar algo que no debía volver a caminar, y que al retirarla, abrí la puerta. Nos explicó que los brujos mayas no hacen exorcismos. Ellos no expulsan entidades. Ellos equilibran la balanza. Y si es necesario, hacen intercambios. No se podía sacar a la deidad del cuerpo de mi hija sin darle algo a cambio. Yo no entendía nada. Solo quería que alguien salvara a mi hija. Me preguntó si estaba dispuesto a pagar el precio del intercambio. Yo no entendí, pero acepté. Esa misma noche comenzó un ritual que no se parece en nada a lo que la gente imagina. No hubo rezos católicos, no hubo agua bendita, no hubo crucifijos. En su lugar había tierra, humo, insectos, sangre animal y palabras en maya. El brujo trazó un círculo alrededor de Lucía con tierra oscura, húmeda, que según recuerdo había sido traída de distintos puntos de la selva. Esta tierra estaba mezclada con ceniza de maderas viejas. Al centro, un atado de corteza de copal, raíces trituradas y hojas secas que reconocí como chacá y estaventún. El humo que surgía del atado era espeso, y al elevarse, parecía deformarse en figuras que recordaban garras y rostros. De una cesta de fibras, sacó insectos vivos, escarabajos negros, grillos, hormigas rojas. Los dejó caminar sobre la piel desnuda de mi hija, especialmente sobre su pecho y su abdomen. Luego, con un cuchillo de hueso, abrió el cuello de un gallo negro sobre el altar. La sangre corrió en pequeños canales de tierra que él había marcado con anticipación, formando los mismos 9 puntos que yo había visto grabados en la piedra. En ese momento, Lucía comenzó a sacudirse de forma incontrolable, primero en espasmos cortos, luego en movimientos largos, toscos, como si varias fuerzas pelearan dentro de su cuerpo. Su espalda se arqueó con violencia hasta marcar un ángulo antinatural. Los omóplatos se dibujaron bajo la piel, tensos. Sus muslos estaban rígidos y su cuello quedó estirado hacia atrás. Con las uñas arañaba la tierra del círculo, dejando líneas profundas. Su respiración se volvió irregular, seguida de arcadas violentas. Expulsó líquido espeso y oscuro que le manchó el pecho y el mentón. Su abdomen se contrajo de forma anormal, endurecido, y cada espasmo hacía que sus piernas se golpearan contra el suelo con una fuerza que no parecía posible en alguien de su complexión. Los sonidos que salían de sus articulaciones eran secos, como chasquidos que se clavaban en el silencio de la selva. Hubo un momento en que pensé que su columna cedería, que sus huesos se quebrarían ahí mismo. Pensé que moriría, frente a mí. El brujo me miró y me apartó de mis pensamientos. Me dijo que ya no había marcha atrás, que la deidad estaba despierta y estaba hambrienta, que si no le daba lo que pedía, tomaría algo más. La vida de mi hija, o la mía, o ambas. Me mostró la piedra, el filo de obsidiana, intacto, perfecto. No tuve que preguntar. Comprendí de inmediato lo que debía hacer. Tomé la piedra. Mi pulso no se detuvo. No dudé. Colocaron un trapo en mi cuello y mentón. Sujeté la piedra con ambas manos y la acerqué a mi lengua. El dolor fue absoluto, inmediato.
No hay forma simple de explicarlo. Sentí como la piedra atravesaba tejido, nervios, vasos. Sentí el calor de mi propia sangre llenando mi garganta. Sentí como mi lengua se desprendía de mí lentamente mientras seguía cortando hasta el final. No grité, porque no tenía con qué hacerlo. El brujo tomó mi lengua todavía caliente y la colocó sobre la piedra, frente al rostro tallado de la deidad. La sangre comenzó a correr por las hendiduras del altar. En ese instante, Lucía dejó de convulsionar. Todo quedó en silencio. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de despertar. Pérdida de fuerza, mareo, una sensación de alivio mezclada con dolor. Mi boca era solo una herida, pero yo sabía que la pesadilla había terminado. Lucía despertó horas después. Me reconoció. Me sonrió. Dijo mi nombre con claridad. Desde entonces, no ha vuelto a presentar ningún síntoma. Vive una vida normal. Estudió. Se casó. Nunca le conté lo que hice por ella. Creo que ahora podrás comprenderme, Fepo. Esta es la razón por la cual no puedo aceptar tu llamada. Aquella noche, en la selva de Campeche, perdí mi lengua, pero recuperé a mi hija. Andrés. Eminentísimos señores, escribo esta carta con plena conciencia de sus consecuencias. No busco comprensión ni disculpa. Solo necesito dejar constancia por escrito de lo que vi, de lo que hice y de lo que decidí no volver a hacer. Al final de esta carta, encontrarán mi renuncia formal al ministerio sacerdotal. Después de lo que presencié en Colombia en el año de 1966, sé que no tengo derecho a seguir llamándome pastor de almas. Me destinaron entonces, por un breve periodo de misión, a un caserío perdido en las montañas del departamento del Cauca. Un sitio tan apartado que no en todos los mapas salía. Para llegar, había que pasar 2 días de camino de tierra y al final subir al lomo de mula porque ya no había camino. Eran unas cuantas casas de madera y barro, techos de lámina vieja, perros flacos, niños con los pies descalzos y un pequeño templo con paredes pintadas de cal, donde se celebraba misa cuando se disponía de un sacerdote. Ahora, yo era ese sacerdote. Durante las primeras semanas, cumplí con lo acostumbrado. Allá me tocó poner orden en todo lo que se había ido acumulando con los años. Bautizos atrasados, confesiones, matrimonios sin regularizar y misas por difuntos que había quedado sin recibir la santa bendición, en un cementerio pobre, al lado del camino. La gente era buena y trabajadora, pero con las condiciones extremas del entorno, apenas tenían lo justo para pasar el día. Si hay algo que puedo reconocer de esta gente, es que su fe es sincera y fuerte, aunque naturalmente mezclada con prácticas no muy cristianas. Algo que yo tomaba como supersticiones, pero que para ellos eran parte del orden del mundo. Velas encendidas en las esquinas de las casas, rezos a santos que la iglesia no reconoce, y visitas nocturnas a una anciana a la que todos llamaban en voz baja, la mujer que ayuda cuando Dios no escucha. Poco a poco fui conociendo a esa bruja. Se llamaba Rosaura. Nadie me la presentó de frente. La veía en las orillas de las reuniones, menuda, envuelta siempre en un paño negro, con el rostro hundido por la edad. Los niños se escondían cuando ella pasaba,
Las mujeres le dejaban comida en la puerta y se marchaban sin tocar. Yo intenté hablar con ella un par de veces. Sus ojos eran de un color blanco, opaco, como si estuviera ciega, pero observaban. Ella me sostenía la mirada por unos segundos y seguía de largo sin pronunciar palabra. Pregunté de nuevo por ella al catequista del pueblo. Solo me dijo: Padre, aquí todos la respetan. Mejor déjela en paz. Entre la gente del pueblo había una familia que me conmovía. El padre se llamaba Julián, la madre María Teresa. Tenían un solo hijo, Andrés, de 8 años. Julián trabajaba cargando sacos en la estación del tren y regresaba cada fin de semana, cubierto de polvo y cansancio. Aún así, en la parroquia ayudaba en lo que fuera. María Teresa era silenciosa, pero muy devota. Y Andrés, su hijo, era despierto, obediente, muy apegado a su padre. Los 3 asistían puntuales a misa. Creo que al diablo le gusta meter la cola en donde hay simpleza. Y justamente la desgracia empezó un día domingo. Celebré la misa por la mañana y vi a la familia en la primera banca. Julián comulgó. María Teresa también. El pequeño Andrés se golpeó el pecho con fuerza en el acto de contrición. Describo esto porque luego pensé mucho en ese detalle. Salimos del templo, repartí algunas hostias consagradas para que las llevaran enfermos y después regresé a la casa parroquial. Hacía calor. Me senté a escribir el sermón del siguiente domingo. A media tarde, escuché golpes desesperados en la puerta. Era un vecino, el señor Ramón. Estaba sudando y apenas podía hablar. Padre, venga rápido. El niño de María Teresa, el único, se cayó. Se puso morado. No respira. Andrés no respira. Tomé el óleo de los enfermos, el crucifijo de bolsillo y salí con él. La casa de la familia estaba a 2 calles de la iglesia. Cuando llegué, Andrés estaba tendido en el suelo de tierra. María Teresa lo sostenía en brazos, con la cara escurriendo en lágrimas. Un par de vecinas intentaban mover al niño, ya rígido. Tenía los labios azules, los ojos entreabiertos, un hilo de saliva seca en la comisura. Un hombre me dijo que de pronto estaba jugando y se detuvo para llevarse la mano al pecho. Había exhalado aire con un ruido seco y luego se desplomó. No había médico en el pueblo. Yo no tenía forma de saber si todavía había algo que hacer. Puse la mano en su pecho. No sentí el latido del corazón. Acerqué mi oído. No escuché nada. Le abrí los párpados. Las pupilas estaban fijas. Apreté los labios. Todos me miraban como si yo pudiera revertir lo ocurrido. Hice lo único que estaba a mi alcance. Administré la unción de los enfermos y recé las oraciones por el tránsito del alma. Recuerdo haber pensado que era demasiado pequeño para morir, y sin embargo, estaba ahí, helado en los brazos de su madre. Sentí ese peso que siempre llega cuando se muere un niño, la sensación de que la vida se rompe en un punto donde no debería romperse. No importa si es cuestión de Dios o del diablo, esto no debiera ocurrir. Siempre hay brutalidad en perder a alguien tan pequeño, y yo ahí, con las manos vacías. Lo que hubiera dado porque Julián, su padre, estuvieran ahí con nosotros. Pero a veces Dios nos pone pruebas para los que no estamos preparados. El hombre había discutido con su jefe la semana anterior
y temía perder el trabajo, razón por la cual se refugiaba en la cantina. Y ahora se sumaba la muerte de su hijo. Era cuestión de tiempo para que supiera la noticia. Me ofrecí a ir a buscarlo, pero los vecinos insistieron en que era mejor que yo me quedara a acompañar a María Teresa, pues estaba destrozada. Se aferraba al cuerpo del niño y no quería que nadie se lo quitara. He de decir, excelentísimos señores, hablo con la verdad de quien se reconoce como hijo de Dios. Ese mismo día, cuando cayó la noche, los hombres que fueron a buscar a Julián regresaron retorciendo sus sombreros con las manos. Lo habían encontrado cerca de las vías del tren, borracho, tirado boca arriba con los brazos abiertos. Dijeron que trataron de levantarlo sin éxito y se vieron en la necesidad de correr a pedir ayuda. Pero cuando regresaron con más gente, ya solo quedaban partes de su cuerpo esparcidas a lo largo de los rieles. El tren había pasado puntual. Me llamaron para reconocer los restos. Fui con el catequista y un par de voluntarios. No voy a detallar lo que vi. Solo diré que recogimos lo que pudimos en un costal. No fue posible armar el cuerpo entero. Mientras ayudaba a cargar aquel saco húmedo, pensé que tenía que regresar de inmediato con María Teresa. Sin embargo, el jefe de estación insistió en hacer un acta simple y pedirme que firmara como testigo. Perdí casi una hora en eso. Regresé a la casa de la familia poco antes de la medianoche. El pueblo entero estaba ahí. El cuerpo del pequeño Andrés estaba ahora en una pequeña caja de madera que habían improvisado con tablones. Había velas alrededor. María Teresa estaba sentada en una silla, baja, rígida, con la mirada perdida. Nadie se atrevía a decirle lo de Julián. Sabían que eso me correspondía a mí. Tomé aire y me acerqué. Le hablé con calma. Le dije que su esposo había tenido un accidente en las vías, que había muerto en el acto y que el Señor lo recibiría con misericordia. Mientras pronunciaba esas palabras, sentí que sonaban vacías. Ella me miró un segundo, sin lágrimas, sin expresión, y luego volvió la vista hacia el pequeño ataúd. No gritó, no se desmayó. Se quedó pegada al rostro quieto del niño. Fue entonces cuando la vi. La anciana, Rosaura, estaba en el rincón más oscuro del cuarto, parada, sin moverse, observando todo. Nadie se había dado cuenta de cuándo había entrado. Su presencia tensó a la gente. Algunos se persinaron. Otros se hicieron a un lado para no tocarla. Padre, La vi avanzar hacia el ataúd sin titubear. María Teresa. Sus pies casi no hacían ruido. Se cayó. Se inclinó puso sobre el morado. cuerpo del niño. No respira. Sus manos eran Andrés no huesudas. respira. Puso la palma derecha sobre el pecho del pequeño, justo donde yo había buscado latido horas antes. Murmuró algo con un tono muy bajo, una serie de palabras que no reconocí. No era español, no era latín, no era una lengua que yo hubiera escuchado antes. Su boca apenas se movía. Tenía los ojos blancos, fijos en el rostro de Andrés. Quise detenerla. Di un paso al frente, pero María Teresa me sujetó del antebrazo con fuerza. Padre, déjela. Me dijo en voz baja. Yo estaba cansado, aturdido por la doble tragedia. Hubiera debido apartar a la anciana, pero vacilé. Rosaura terminó de murmurar. Retiró la mano del pecho del niño y se dio la vuelta sin mirar a nadie. Pasó frente a mí. Sentí un olor fuerte, mezcla de hierbas, humo, algo rancio. Salió de la casa sin pronunciar palabra. Nadie la detuvo.
Se hizo un silencio extraño. Solo se escuchaba el crepitar de las velas y algún sollozo ahogado. Tomé el misal dispuesto para empezar los rezos del velorio. Abrí en el salmo correspondiente y cuando iba a comenzar, se oyó un sonido seco desde el ataúd. Fue un golpe corto, como algo contra la madera. Algunos pensaron que yo había movido algo. Todos voltearon hacia mí, pero yo no era el culpable del ruido. Era Andrés. Se movió. Lo vi muy claro. Primero levantó un poco la tela que cubría su pecho. Después, uno de sus dedos se flexionó. Luego la cabeza giró hacia un lado, con un pequeño chasquido en la nuca. Las vecinas más cercanas gritaron y retrocedieron. María Teresa se lanzó hacia la caja, creyendo que era un espasmo póstumo. Pero no. El niño abrió los ojos. No voy a fingir que reaccioné con fe tranquila. Sentí un golpe en la boca del estómago. Andrés inhaló aire con violencia, como quien sale de debajo del agua. Su pecho se infló de forma brusca. Los ojos, que horas antes habían quedado vidriosos, ahora estaban muy abiertos, muy atentos. Pero algo no era correcto. Las pupilas no respondían bien a la luz. Tenían un brillo extraño, como una capa lechosa. La piel del rostro estaba tensa, pegada al hueso. No había color. Era un cuerpo que había estado muerto durante varias horas. María Teresa lloraba de alegría. Lo tomó de los hombros y empezó a repetir su nombre una y otra vez. Él la miró, pero su expresión no correspondía a la de un niño que despierta de un desmayo. No había desorientación, no había miedo. Había algo distinto. Se incorporó en la caja con movimientos bruscos, no torpes como lo hubiera sido si fuera un niño asustado, queriendo correr con su madre. Miró a las personas que se amontonaban en la sala. Fue recorriendo los rostros uno por uno, con lentitud. Yo todavía no había reaccionado. Los presentes empezaron a persignarse y a decir en voz alta que era un milagro. Algunos se arrodillaron, otros salieron corriendo. El catequista vino hacia mí. Padre, ¿qué es esto? Me preguntó gritando al oído. Quise decir que era un milagro, pero algo en mi interior se negó. Había visto cuerpos revivir por errores de diagnóstico, pero nunca después de tantas horas. Nunca con esa rigidez previa. Me acerqué lentamente a la caja, sosteniendo el crucifijo que llevaba colgando en el pecho. Andrés giró la cabeza hacia mí. Cruzamos las miradas. En ese momento, supe que no estaba viendo a un niño. No puedo explicar cómo. No tengo palabras teológicas suficientes. Solo sé que la mirada de ese cuerpo no era la de Andrés. No había inocencia. No había sorpresa. Había maldad. Le pregunté su nombre. Fue un impulso. Una de las primeras reglas del ritual de exorcismo que había estudiado en los manuales. Pedir el nombre. El niño sonrió. Una mueca que no correspondía a la memoria que yo tenía de él. ¿No me conoce, padre? Estuviste en mi casa esta tarde. Me ungiste en la frente. Dijiste que me iba con tu Dios. Al oír esto, varias personas soltaron exclamaciones ahogadas. María Teresa apoyó las manos en los bordes de la caja, buscando sostenerlo. Padre, está vivo. Dijo María Teresa. Es él. Mírelo. El niño volvió el rostro hacia ella. La sonrisa se hizo más amplia, mostrando los dientes. Los labios estaban resecos y agrietados. Mamá, tengo frío, dijo. No dejes que me vuelva a ir. La voz era afectuosa. No había distorsión. Era el tono de un niño asustado.
María Teresa se derrumbó en llanto y lo abrazó, sin importar la rigidez del cuerpo. Yo sentí un escalofrío. Me apena decirlo, pero sentí miedo. Una parte de mí quería creer que era Andrés. Otra, más profunda, me decía que aquello era un engaño. El niño giró de nuevo hacia mí. Me miró de arriba abajo, con paciencia, como si estuviera midiendo mi reacción. ¿No se alegra, padre? Preguntó. Me trajeron de vuelta. Usted lo pidió. Todos rezaron. Aquí estoy. Respiré hondo y me obligué a responder. Andrés, si eres tú, da gracias al Señor. Dije. Haz la señal de la cruz. Extendí el crucifijo hacia él. Era un gesto simple. Un niño que había asistido a misa tantas veces lo habría hecho sin dudar. El cuerpo en la caja miró la cruz. Clavó la vista en el Cristo de metal. Su sonrisa se apagó. Su rostro se endureció. No quiero hacerlo, dijo con un tono seco. Hazlo, hijo. Insistí. Agradece a Dios. El niño levantó una mano, muy despacio. La llevó hacia su frente, pero en lugar de trazar la señal, cerró el puño y lo dejó suspendido. Sus ojos se clavaron en los míos. Había un desafío abierto. Noté que los nudillos se ponían blancos de la fuerza con la que apretaba la mano. Dije que no, agregó. Fue suficiente para mí. No podía tomar aquello como un simple capricho. Había estudiado casos de posesión en los seminarios, había leído informes de otros sacerdotes, y la resistencia violenta hacia los símbolos sagrados es siempre una constante. Mi mente estaba dividida. Una parte buscaba explicaciones naturales, confusión postraumática, algún tipo de catalepsia. La otra parte veía el conjunto de signos. Una anciana que murmura palabras desconocidas sobre un cadáver. Un niño muerto durante horas que se levanta rígido y alerta. El rechazo inmediato a la cruz. Decidí actuar según lo que dictaba mi formación espiritual. Tomé el ritual de exorcismos del maletín que había llevado para los rezos del velorio. Abrí en las oraciones iniciales. Hablé en voz alta para que todos escucharan. Pero ella me miró como si no hubiera entendido. Luego apretó aún más a su hijo contra su pecho. No, padre. Ya sufrimos demasiado hoy. No le hagan nada. Él está vivo. Es por su bien, mujer. Insistí. Lo que está ocurriendo no es normal. Debemos asegurarnos de que viene de Dios. El niño apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Cerró los ojos un momento, como si descansara. Luego los abrió de golpe y habló con un tono diferente, grave, articulando cada palabra. Él tiene miedo, mamá, dijo. Tiene miedo porque sabe que aquí no puede mandar. Que a Dios no le sirve un misionario cobarde. La frase no tenía sentido en boca de un niño. La habitación se llenó de murmullos. Algunos hombres se acercaron a la puerta, listos para salir huyendo. Yo empecé el exorcismo sin más espera. Tracé la señal de la cruz sobre el aire frente a la caja y recité las fórmulas en latín. Adjurote omnis spiritus in munde. La voz me temblaba, pero seguí. El niño se retorció dentro de la caja, no como quien sufre un calambre, sino como un cuerpo que reacciona a una agresión invisible. Sus brazos se arquearon hacia atrás con una fuerza que no correspondía al tamaño de sus músculos. El sonido de las articulaciones tensándose fue seco. María Teresa gritó y trató de sujetarlo, pero él la empujó con violencia. La mujer cayó al suelo, golpeándose la espalda.
Los ojos del niño se volvieron completamente blancos. La boca se abrió más de lo normal. La lengua parecía rígida. De su garganta salió un sonido animal, como un rugido involuntario que a cualquier ser humano le hubiera desgarrado la garganta y que transmitía rabia, pero también dolor. Varias velas se apagaron al mismo tiempo, como por un golpe de aire. El olor en la habitación cambió. Un hedor a estiércol y carne podrida. Intenso. Llegó de golpe. Algunos presentes salieron corriendo, tropezando entre sí. Otros se quedaron paralizados. Seguí rezando. Puse el crucifijo directamente sobre la frente del niño. Entonces pasó algo que todavía me cuesta describir. La piel bajo el metal empezó a ampollarse, como si estuviera expuesta a una temperatura extrema. No era razonablemente posible. La marca de la cruz quedó enrojecida, levantada, con pequeñas gotas de líquido transparente que luego se tornaron oscuras. El niño lanzó un chillido agudo. ¡Basta! Gritó. Ahora sí, con la voz distorsionada. Te dije que aquí no mandas. Me agarró la muñeca con una fuerza inesperada. Sus dedos, fríos, se clavaron en mi piel. Intenté zafarme. No pude. Sentí un dolor intenso en la mano. Cuando logré soltarme, vi 3 marcas profundas en el dorso, como hechas por uñas largas. Sangraba. Algunos de los presentes, los pocos que quedaban en la sala, cayeron de rodillas llorando y suplicando. María Teresa se levantó del suelo. Estaba fuera de sí. Déjelo, padre. Gritó. Deja a mi hijo. No lo toque más. Se interpuso entre la caja y yo, con los brazos abiertos. El niño se acomodó detrás de ella, medio incorporado, apoyando las manos en la espalda de su madre. Su rostro, pese a las deformidades, adoptó una expresión dulce, casi convincente. Mamá, me duele. Dijo otra vez con la voz normal. No dejes que me queme. Ella lo miró y rompió en sollozos. Tranquilo, mi amor. Ya nadie te va a hacer daño. Entonces me vio a mí y en sus ojos había odio, rabia. La mujer a la que esa mañana había dado la comunión ahora me miraba como a un enemigo. Si vuelve a tocarlo, padre, se lo juro, voy a matarlo. Dijo temblando. Hoy Dios ya me quitó a mi marido y a mi hijo. No voy a dejar que me lo quite otra vez. Su amenaza era real. Daba golpes de empujón a cualquiera que intentara acercarse. 2 vecinas trataron de ayudarme, pero la propia María Teresa las apartó a manotazos. El niño, oculto detrás de ella, habló de nuevo, esta vez en un susurro que todos pudieron oír. Ve, padre, dijo. ella me quiere más que a su Dios. Yo seguía con el crucifijo en la mano sangrante. El ritual ordenaba persistir, pero también indicaba que el exorcista no debe actuar sin el consentimiento claro de la familia. En ese punto, no solo no lo tenía, sino que la madre defendía al ente que hablaba a través del cuerpo de su hijo. Los pocos hombres que quedaban en la habitación evitaban mi mirada. Nadie estaba dispuesto a ponerse del lado del sacerdote en contra de la madre en duelo. Intenté apelar a su razón. María Teresa, escúcheme. Usted sabe que eso que habla por la boca de Andrés no es su hijo. Andrés no rechazaría la cruz. Déjeme ayudarla. Ella negó con la cabeza, testaruda. Usted no sabe nada, padre, respondió. Esta mañana lo vi muerto en mis brazos. Estaba frío. Y ahora respira. Mientras hablaba, el niño la rodeó con los brazos desde atrás, apoyando el mentón en su hombro. Desde ese lugar, me miró. En esa mirada había triunfo. Había ganado.
Yo podía seguir recitando fórmulas, descargar todo el ritual sobre aquel cuerpo, pero sin el consentimiento de la madre y sin el apoyo de la comunidad, mi acción se transformaría en una agresión humana más, no en una intervención sagrada. En mi mente, la formación teológica chocaba con una realidad que nunca nos mencionaron en los libros. No hay fuerza doctrinal capaz de imponerse sobre el amor desesperado de una madre. Ella estaba dispuesta a protegerlo. No podía culparla, pero tampoco podía aceptar lo que estaba ocurriendo. Decidí detenerme. Cerré el ritual sin decirlo en voz alta. Guardé el libro. Bajé el crucifijo. Me sentía derrotado. Estaba ante un demonio que utiliza el afecto de una madre como escudo. Me acerqué lentamente a María Teresa. Ella mantuvo la postura defensiva. No voy a tocarlo, Le dije. solo quiero despedirme. Besé mi crucifijo con la mano todavía sangrante y di un paso atrás. El niño comenzó a tararear una canción infantil. Salto sobre cruces, tralale. Si el Padre me bendice, lo morderé. Canto Ave Marías, pero al revés. Llegué a la iglesia. Me lavé la mano en la pila de agua fría. Las marcas en la piel seguían abiertas. Parecían cortes hechos con metal caliente. Me vendé como pude. No dormí. En la madrugada oí pasos en el patio. Miré por la ventana. Era Rosaura. Estaba parada frente a la iglesia, mirando hacia la puerta cerrada. Sentí miedo físico. No salí. Ella permaneció allí un rato, inmóvil, y luego se dio la vuelta y se perdió entre las sombras de las casas. A veces fantaseo con lo que pudo haberme dicho si hubiera tenido el valor de encararla. Nunca volví a verla. Al amanecer, no fui a buscarlos. Me juzgarán por eso, y con razón. No me importa mucho. Yo sobraba en ese pueblo. Estaba solo. Y antes de que ocurriera toda esa locura, tenía un viaje programado para volver a la ciudad. El catequista intentó convencerme de quedarme más días, pero no quise. Yo también puedo tomar decisiones. Sé muy bien que estaba dejando a una mujer sola con un demonio, y sin embargo, en mi interior, una voz decía: no podías hacer nada más. Ella lo eligió. Esa excusa me ha acompañado desde entonces, pero no me ha otorgado paz. Siempre se habla de familias que piden ayuda desesperadamente, que suplican al sacerdote que expulse al demonio. Aquí ocurrió lo contrario. Yo fui el intruso, el enemigo, el que quería destruir lo único que ella sentía como suyo. Entendí entonces que mi fe no era suficiente para enfrentar una realidad tan cruda. Me enseñaron a administrar sacramentos, a guiar almas, a sostener la esperanza, pero no me prepararon para retirarme de una casa, dejando adentro al demonio y a una madre abrazándolo. Sé lo que hice. Sé que abandoné el campo de batalla, y aunque me gustaría mentir diciendo que fue una prudencia religiosa, la verdad es que tuve miedo. Miedo a causar más daño. Miedo a reconocer que el demonio tenía más derecho que yo a estar ahí. Desde esa noche, al rezar, siento que mis palabras están vacías. Veo el rostro de Andrés con los ojos blancos. Escucho su voz diciendo: Ella me quiere más que a tu Dios. Por eso les escribo, para presentar mi renuncia irrevocable al sacerdocio. No quiero seguir celebrando misa con estas manos que fueron sujetadas por el demonio. No quiero escuchar confesiones cuando mi propia conciencia no tiene descanso. No deseo ocupar un lugar en el altar mientras sé
que en un pueblo lejano, una mujer sigue criando a un hijo que no es suyo, sino de aquello contra lo que se supone que yo debería luchar. Si algún día deciden enviar a otro sacerdote a ese lugar, ruego que sea alguien con más fuerza que yo, alguien capaz de enfrentarse no solo al demonio, sino al corazón roto de una madre. Yo no lo fui, y cargaré con esa culpa hasta mi propia muerte. Firmo esta carta con pleno uso de mis facultades mentales y sin ninguna presión externa. Que el Señor, cuya voz ya no alcanzo a oír, tenga misericordia de mí. Padre Humberto Fernández, antiguo párroco itinerante en misión en Colombia. Año del Señor de 1966. Yo soy tu amigo Fepo. Si sobreviviste a escuchar este episodio, suscríbete ahora mismo. Deja tu like y comparte este capítulo en todas tus redes sociales y grupos. Hagamos que estas historias lleguen a cada rincón donde alguien busque una noche de verdadero terror. Antes de finalizar, te pregunto, ¿te atreves a escuchar el siguiente episodio de Siniestro?